Ay, y luego señor. aquí tenemos otro problemita, que podría convertirse en un problema serio, ¿no? Es decir, PPK cuestionó la norma que homologa pensiones en Fuerzas Armadas y Policía Nacional y llamó irresponsable al Congreso por emitir leyes que generan gastos. Pero los parlamentarios, por cierto, le han respondido, ¿no? Rosa además, Bartra, con fundamento. sí, Rosa Bartra cuestiona que sí tenga dinero para los panamericanos, Mauricio Mulder califica esto como una agresión y Vitocho cuestiona que le regalen dinero a Cantor Huasi por chinchero. La crítica de los representantes de la oposición son correctas, ¿no? Pero la ejecución del gasto, bien o mal, es una chamba que le corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, lo que dice PPK es correcto. El Parlamento no tiene iniciativa de gasto. Es correcto. Así que él con todo derecho podría declarar esa norma inconstitucional y no. Él no la puede declarar. No declarar. Él puede no la firma y la devuelve para el Congreso. Sí. El Congreso podría insistir y entonces caemos en un conflicto de constitucionalidad que terminaría en el tribunal, en el tribunal constitucional, Pepe, ¿no? Sería una bronca absurda, ¿no? Pero vamos a decir la verdad, lo que ha pasado aquí. El Parlamento no ha cometido este error porque lo ha querido. No. Yo hoy día escuchaba a Úrsula Letona, que decía con claridad que por 4 meses habían trabajado estas normas con los representantes del Poder Ejecutivo. Exactamente. Con el señor Juan Chepú participando activamente, con la señora Meche Arauz participando activamente, coordinando con el Ministerio de Economía, el mismo que le entregó incluso algunas sugerencias e ideas que se pusieron para mejorar el proyecto. Que se pusieron en el proyecto, ¿no? Así que esta es una iniciativa completamente concordada con el Poder Ejecutivo. Esto significa 2 cosas. O PPK no coordina con su ministro de... Ni siquiera con su ministro. Exactamente. Se entiende que no coordine con sus parlamentarios, pero que no coordine con el ministro de Economía ya sería el colmo, ¿no? O que no estén interesados en el ministerio de informar a PPK. O que el ministro no le quiere informar a PPK. Pero no, bueno, ya eso sería más grave, ¿no? Y lo otro es simplemente que han querido buscar bronca, ¿no? Claro. Para que el Congreso cometa un error, ¿no? Claro. Entonces, vaya uno... Error desde el punto de vista, y ahora déjame una cosa, error desde el punto de vista estrictamente legal en todo caso. Pero a ver, la historia, amigos televidentes, es la siguiente. Humala dictó Humala, en su momento, en el gobierno de Humala, se sancionó una norma, una ley, por la cual los que se jubilaban, los militares o policías que se jubilaban antes de diciembre del 2012, me parece que fue la fecha, 10 de diciembre del 2012, ganaban una cantidad. Y los que se jubilaban después de esa fecha ganaban una determinada cantidad. Y los que se jubilaron antes ganaban menos. Es decir, no les incrementaban lo que... una cifra pequeña en adición. Entonces, habían jubilados del mismo rango y con el mismo tiempo de servicio que unos ganaban menos que otros, solo porque se habían jubilado en una fecha anterior a lo que se le ocurrió al gobierno de Humala. Lo que este proyecto de ley ha hecho es nada más igualar, o sea, compensa a los que se jubilaron antes. Y me parece absolutamente lógico. Hay un asunto que la gente no termina de entender y que además, a mi juicio, PPK hace una tormenta en un vaso de agua. La cantidad, el monto global es francamente reducido en comparación con otros multimillonarios gastos que se están haciendo y que no hacen ninguna falta. Llama tú lo de Chinchero, claro, ahí tiene toda la razón Vitocho, o los panamericanos. O la refinería de Talar, que es peor. Es un escándalo. Es un escándalo. Bueno, pero yo quiero contar una anécdota personal. Cuando Mercedes Arauz en el gobierno de Alan García era ministro de Economía, yo era ministro de Defensa. Y la señora Meche Arauz se empeñó en eliminar la cédula viva, lo que se conoce como cédula viva de los militares. Cosa que finalmente consiguió, por cierto. Y decía, pues, claro, es que lo mismo que hemos hecho para los civiles. La diferencia es que para cualquier empleado público, mejor dicho, ningún empleado público puede ser movido a provincias, por ejemplo, si no tiene, si el propio empleado no lo acepta.
los empleados públicos tienen horas extras, los empleados públicos tienen vacaciones, los empleados públicos, en fin, no se juegan la vida. No se juegan la vida en el monte. Exacto. En cambio, los militares o los policías no tienen vacaciones, bueno, sí tienen vacaciones, pero no tienen horas extras, pueden ser movilizados el día que quieren, a la hora que sea, de día o de noche. No los mueven con sus familias, duermen en la calle, no les dan viáticos. No tienen sindicato. No tienen sindicato, no pueden hacer huelga. Y, por cierto, se juegan la vida todos los días, ¿no? Para defendernos a nosotros, además. O sea, no pueden comparar el trabajo de un burócrata en escritorio, por más importante que sea su trabajo, con el de un policía o un militar que se juega la vida todos los días por imponer el orden o por resguardar a la sociedad. Entonces, evidentemente que requieren un trato diferenciado y además entran a la carrera sabiendo o teniendo la idea de que cuando se jubilen, bueno, van a tener un ingreso que tampoco es una maravilla, la pensión de jubilación no es ninguna maravilla, pero va a ayudarlos un poco, ¿no? Bueno, eso cortado de la noche a la mañana es una barbaridad y eso es lo que les hicieron. Bueno, pero como en ese momento Javier Velázquez Quesquén, que era presidente del Consejo de Ministros, estuvo un poco dudoso de qué posición asumir, conversó conmigo, conversó también supongo con Meche Arauz, y Meche Arauz había asustado al presidente Alan García diciéndole que eso iba a generar todo un problema de caja, etcétera. Y por tanto a mí se me ocurrió, como yo vivo cerca, muy cerca de Pedro Pablo Kuczynski, que en ese momento no era candidato ni nada por el estilo, yo he sido amigo de él, decidí ir a buscarlo, a preguntarle a él como economista su opinión respecto de esto. Y me dijo lo que después repitió delante de Javier Velázquez Quesquén, porque yo, informado por la opinión de PPK, llamé a Javier y le dije, Javier, tenemos que ir juntos a ver a Pedro Pablo Kuczynski, para que escuches lo que él me dijo a mí. Y fuimos otro día a la casa de Pedro Pablo, Javier Velázquez Quesquén y el que habla. Y nos dijo, ¿para qué se meten en ese lío? Pero si es, y está hablando de la cédula viva, ni siquiera una nivelación como ese ha sido este caso, la cédula viva. ¿Para qué se meten en ese lío? Es una barbaridad hacer eso. Si miren, en resumen nos dijo lo siguiente, cuando yo entré de ministro de Economía en tal año, el presupuesto de la República era X. Cuando fui ministro de Economía de Toledo hace unos años, el presupuesto era 10 veces X. Cuando este año el presupuesto es 20 veces X, por decir, ¿no? Sí, claro. Y dentro de 5 años el presupuesto va a ser 50 veces X. Así que la cantidad comprometida en las pensiones para los militares y los policías, en el fondo, va a ser una cosa pequeña comparado con el presupuesto del Perú. Así que no se metan a hacer eso. Javier Velázquez lo recordará perfectamente, fue en la propia casa, en el mismo escritorio de la casa de Pedro Pablo Kuczynski. Y además, Pedro Pablo Kuczynski en su campaña electoral última prometió exactamente eso. Y ahora se escandaliza. No, pues eso por lo menos me parece una inconsistencia grave. O entonces era demagogia, o ahora es una hipocresía. En todo caso, lo que ha hecho Fuerza Popular y otras bancadas es cumplir la promesa de PPK en campaña, ¿no? Sí, pues, quizás lo debió hacer, como no lo hacía el Ejecutivo, lo hace el Congreso. No podía, estrictamente hablando, como tú dices, no tiene iniciativa de gasto. Así es. Es verdad. Pero ¿por qué no lo ha hecho el Ejecutivo cuando lo había prometido, cuando estaba puesto en su programa de gobierno? Pausa amigos, y regresamos con el problema del dengue en el norte de nuestro país. Gravísimo.